Muy buenas noches, queridos amigos. Les habla Fernando Candiotto desde la ciudad de Roma, en Italia, dándole continuidad una vez más en la tarde de hoy o en la noche de hoy, según el sitio del mundo en el que nos encontremos, a este curso sobre luz en el sendero que iniciamos ya casi un año atrás. Como es costumbre, al inicio de cada una de estas actividades, estamos haciendo un repaso, un recordatorio a modo de de ejercicio de memorización de las reglas o los preceptos del libro Luz en el Sendero que estamos estudiando y que ya hemos analizado, sobre los cuales ya hemos conversado. Recordamos que Luz en el Sendero es uno de los 3 libros sagrados donde encontramos los requisitos para desenvolver el estado de conciencia de las iniciaciones mayores. Y antes de pasar al repaso de lo ya estudiado, voy a saludar a los facilitadores y a los estudiantes que están participando de esta sala de Zoom con nosotros. Muy buenas noches a todos. Y también a personas que a través de las distintas redes sociales están siguiendo estas actividades. Bien, vamos a empezar con el repaso. Primero que nada, vamos a recordar las 4 declaraciones preliminares y luego vamos a pasar a las reglas, a las primeras 21 reglas del libro Luz en el Sendero, que constituyen la primera mitad del libro y que ya las hemos estado más o menos un poco a todas estudiando. Empezamos por Virginia Damario, primera declaración preliminar. Virginia. Buenas noches, Fernando, y a todos. Antes de que los ojos puedan ver, deben ser incapaces de llorar. Maravilloso. Nora Manso, podríamos ir a la segunda. Buenas noches. La segunda dice, antes de que el oído pueda oír, debe haber perdido la sensibilidad. Bien. Jimena Vélez, la tercera, ¿será posible? Sí. Antes de que la voz pueda hablar en presencia de los maestros, debe haber perdido la posibilidad de herir. Maravilloso. Y Sandra Enríquez, ¿podrías entonces recordarnos la cuarta declaración preliminar? Antes de que el alma pueda erguirse en presencia de los maestros, es necesario que los pies se hayan lavado en la sangre del corazón. Bien, entonces nos adentramos ahora en las reglas propiamente dichas. Helga Bert, ¿podrías entonces recordarnos la primera regla de Luz en el Sendero? Sí, gracias. Mata la ambición, pero trabaja como los que son ambiciosos. Como trabajan los ambiciosos. Perfecto. Marcela Hernández, la segunda regla, por favor. Mata el deseo de vivir, pero respeta la vida como lo hacen los que la desean. Muchísimas gracias. Damián Sorni, la tercera regla y su comentario. Mata el deseo de bienestar, pero sé feliz como los que viven para la felicidad. Muy bien, gracias. Pasamos entonces al siguiente grupo de 3 reglas. Paula González, ¿podrías entonces con la quinta? Sí, mata todo sentimiento de separatividad. Sin embargo, mantente solo y aislado. Excelente. Lorena Ferrero con la siguiente, la número 6. Buenas noches, Fer. Mata el deseo de sensación, pero estudia la sensación y obsérvala. Muchísimas gracias. Francisco Casquete, la siguiente, la número 7. Ok, buenas tardes, buenas noches con todos. Dice,
mata la sed de crecimiento, pero crece como crece la flor. Crece como crece la flor, maravilloso. Pasamos entonces a un siguiente grupo de 3 reglas. Las reglas que comienzan con la palabra desea. Felisa Díaz, ¿podrías con la primera de ellas? No se te oye, Felisa, tienes que activar el sonido. Perdón, buenas tardes. Desea únicamente lo que está dentro de ti. ¿Por qué? Falta el comentario. Porque lo que está dentro de ti es la luz. Ok, desea únicamente lo que está dentro de ti, porque dentro de ti está la luz del mundo. Bien. La siguiente, por favor, Liliana Caputo, buenas noches. ¿Podrías con la siguiente? Buenas noches. Desea únicamente lo que está fuera de tu alcance. No me acuerdo cómo sigue. Falta el comentario, se les están olvidando los comentarios. Desea únicamente lo que está fuera de tu alcance. Está fuera de tu alcance porque cuando a ello llegues, ya no te encontrarás a ti mismo. Ya no tendrás. Bien, Virginia Damario, la siguiente, No te encontrarás a ti mismo. Desea únicamente lo que es inasequible. Es inasequible porque siempre retrocede. Entrarás en la luz, pero nunca tocarás la llama. Maravilloso. Pasamos entonces a otro grupo de 3 reglas que también inician con la palabra desea. Vamos a ver, Alicia Díaz, ¿podrías entonces recordarnos la primera de ellas? Buenas noches. Buenas noches. Desea ardientemente el poder que te... Sí. El poder que te trata de ver... El poder que te hará ver como nada delante de los demás. Desea ardientemente el poder que te hará ver como nada delante de los demás. Yo sé que están usando machetes, ¿sí? Sí. Entonces, hagan bien el machete, pero sería más útil que se lo memoricen. ¿Sí? Porque la idea es justamente, imagínense, llevamos un año, ¿cuánto? 50 semanas repitiendo esto. Ya a esta altura deberían tenerlo memorizado. Es un buen ejercicio incluso para la mente, para el cerebro, para mantenerse jóvenes mentalmente. Francisco Casquete, la siguiente regla. Desea ardientemente la paz, esa paz interna que nada te puede perturbar. La paz sagrada que nada puede perturbar. Silvina Saucedo, la siguiente regla, por favor. Trataré de decirla lo mejor posible. Desea las posesiones por encima de todo. Bien. Pero esas posesiones deben pertenecer al alma pura. Perfecto, perfecto. Pasamos entonces al siguiente grupo de 3 reglas. Ya estamos llegando a las últimas, que empiezan con la palabra busca. Es muy fácil. La siguiente es la más breve de todas. Son 3 palabras. Veamos Helga Bert. Busca la paz. No, ¿qué busca la paz? Busca la paz, busca la senda. Era fácil, me quedé con la paz. Busca la senda. Bien. Paula González, la siguiente. Busca el camino penetrando al interior. Busca el camino, busca la senda, penetrando al interior. Nora Manso, la siguiente. Busca el camino avanzando resueltamente al exterior. Maravilloso. La siguiente, Analia Trotta. La regla número 20. Sí, había dicho por la anterior. Búscala, pero no en una dirección única. Busca la senda, pero no en una dirección única. Y la nota del maestro Hilarión a esta regla 20, sí, un poco tanto similar, dice, búscala, busca probando toda experiencia. Muy bien. Y la regla 21, que la empezamos a analizar en la última actividad. ¿Quién recuerda cuál es la regla número 21?
A ver, alguien que no haya participado. No, todos participaron. Bueno, Virginia Damario. Busca la flor que ha de abrirse después de la tormenta. Busca la Busca flor, sí, no te en voy el a pedir, es silencio. larguísimo. No, en el silencio que ha de abrirse después de la tormenta y no antes. Bien, maravilloso, maravilloso. Busca la flor. Entonces, vamos a recordarle a nuestros oyentes y televidentes la literatura que estamos estudiando, que estamos utilizando como material de apoyo. La están viendo en pantalla. Por un lado, el libro Luz en el Sendero de Mabel Collins, donde encontramos los preceptos a poner en práctica para desenvolver la tercera iniciación. Y el análisis exhaustivo, minucioso, hecho de cada uno de estos preceptos por Leadbeater y Annie Besant, compilados en el libro Pláticas sobre el Sendero del Ocultismo, y el análisis realizado sobre estos mismos preceptos por Rubén Cedeño en el libro Tercera Iniciación. Ok, vamos a hacer una lectura solamente a modo de repaso y para entrar en contexto de la primera parte de la regla 21 que estuvimos analizando la semana anterior. Entonces comenzaba esta regla con las palabras: busca la flor. Busca la flor que ha de abrirse en el silencio que sigue a la tormenta. No hasta entonces. La planta crecerá y se desarrollará, echará ramas y hojas y formará capullos en tanto que continúe la tempestad y dure la batalla. Pero mientras la personalidad toda del ser humano no se haya disuelto y desvanecido, mientras el divino fragmento que la ha creado no la considere como mero instrumento de experimentación y experiencia, mientras la naturaleza no esté vencida y se halle subyugada por su yo superior, no puede abrirse la flor. Entonces, recordemos brevemente qué era la flor, de qué flor está hablando. Ay, no levanta nadie la mano, era pregunta, ¿no? Nora Manso. Del Cristo interno hablábamos, que era la Muy flor. bien, esa flor está representando el Cristo interno, está haciendo referencia al loto crístico. ¿Y cuál es esa tormenta, o también lo llama esa batalla de la que se habla, que precede a la apertura de la flor? Sí, Alberto Lara. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Alberto. El control de los 4 cuerpos. Bien, es todo el periodo que precede a la apertura del loto crístico o al despertar de la conciencia crística, que lo podemos considerar una batalla por muchos motivos. Hay una batalla, ¿sí?, entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, o las fuerzas de la luz y de la oscuridad, una batalla interna descrita en el Mahabharata como el Kurukshetra, ¿sí? Una batalla por el control de la personalidad que precede a el despertar de la conciencia crística. También esa batalla, esa tormenta puede ser el mundo de la lucha en el que vive el ser humano antes de que el Cristo se despierte. ¿Querías agregar algo, Estela Vallejos? No agregar, gracias Fer, no agregar, sino más bien preguntar. De Bien. esta batalla que hablamos, ¿también podríamos decir que es la guerra santa que se produce dentro nuestro? Bueno, digamos, ¿sí? De alguna manera está descrita en la Biblia como el Armagedón. Mejor dicho, en el Apocalipsis es mencionada como el Armagedón.
En Oriente, en la literatura hindú, en el Mahabharata, se habla del Kurukshetra, la batalla entre los Kauravas y los Pandavas. Los Kauravas son estos hermanos que representan las fuerzas de la oscuridad, el mal dentro de uno, y los Pandavas, que son sus primos, que son las fuerzas del bien, las fuerzas de la luz. Y hay un conflicto entre ellos a ver quién gane. Por supuesto, al final gana la luz, siempre gana la luz. ¿Por qué hay tempestad? ¿Por qué hay batalla? ¿Por qué se da esa batalla interna, ese conflicto interno? Damián Zorni. Esa batalla interna o ese conflicto interno está dado también por la resistencia que tiene la personalidad a seguir viviendo en el plano de la lucha, a seguir haciendo lo que ella quiere y que no permite que se pueda expresar el ser interno. En otras palabras, por la negatividad de la personalidad y por la falta de autocontrol, ¿sí? O por la falta de control de parte del Cristo sobre la personalidad llena de negatividades, entonces vive en el plano de la lucha, en esa continua tempestad. Ahora, también hay... O sea, ¿por qué el Cristo no logra controlar a la personalidad? ¿O por qué se manifiestan esos defectos en la personalidad? Dicho de otra manera. Veamos Marcela Hernández. Sí, Fer. Se representan, o sea, no se puede representar el Cristo porque primero que todo uno no sabe qué tiene el Cristo. Y hasta que lo conoce, hasta que lo autorreconoce, empieza digamos, esa transformación. Pero tiene que también luchar contra toda la programación, la estructura mental, Bien, las contra toda la programaciones. negatividad, eso lo hemos conversado, mencionado, ¿sí? Una de las dificultades es la negatividad, las programaciones negativas, los decretos negativos, los sentimientos negativos, ¿sí? Que se han convertido en un hábito. Entonces, que hacen que la vida del individuo, por principio de causa y efecto, cuando se le devuelven los efectos de las causas que ha movido, viva en el conflicto, en las apariencias, en el mundo de la lucha. Le quito, ¿sí? Ahora, eso de cómo se ve reflejado, no es de la palabra de decirlo, pero ¿cómo se ve reflejado eso en los planos superiores? En el plano del Cristo. En el cuerpo causal, dijimos. Sí, ¿cómo se ve reflejado? Dijimos que era proporcional, que a medida que uno tenía un buen desarrollo de los aspectos de Dios en este plano físico, se suponía que tenía también el desarrollo en el cuerpo causal. Bueno, ¿y qué pasa cuando falta ese desarrollo? Se empiezan a manifestar los errores en la personalidad, empiezan a salir hacia afuera. Bien, entonces las ausencias de las virtudes de los 7 rayos en el cuerpo causal se pueden manifestar o dan pie a que a nivel de la personalidad se manifiesten esas ausencias como defectos, porque no hay una fuerza interna que lo equilibre. Entonces, por falta de desenvolvimiento en el cuerpo causal, también tenemos conflictos a nivel de la personalidad. Entonces hay un doble trabajo, hay que por un lado lograr un autocontrol o un control de la personalidad, aprender a gestionar, a positivizar la personalidad. Mejor dicho, en ese caso sería desnegativizar la personalidad, es decir, las programaciones negativas, los hábitos negativos a nivel mental, emocional, del verbo y físicos, ir eliminándolos, pero a la vez hay que desarrollar positivismo, es decir, ser positivamente activos, desenvolviendo las cualidades de los 7 rayos y especialmente aquellas que todavía no llenan el cuerpo causal del individuo. ¿Vamos? Bien. Entonces, avanzamos con la segunda parte de lo que habíamos estudiado la semana anterior. Entonces sobrevendrá la calma, o sea, cuando se abre la flor, porque ha terminado la batalla o la tempestad, se ha logrado cierto control de la personalidad, entonces sobrevendrá la calma, tal como sobreviene en las zonas tropicales,
después de una lluvia torrencial, cuando la naturaleza obra tan rápidamente que puede vérsela en acción. Una calma semejante se difundirá sobre el espíritu fatigado, y en el silencio profundo ocurrirá el misterioso suceso que probará que se ha hallado el sendero. Llámesela como se quiera, es una voz que habla donde no hay nadie que hable. Es un mensajero que viene, mensajero sin forma ni sustancia, o bien es la flor del alma que se ha abierto. No hay metáfora que pueda describirlo, pero se puede presentir, buscar y desear, aún en medio del furor de la tormenta. Todo este escenario está maravillosamente descrito en una escena narrada en los evangelios, en la cual Jesús con sus discípulos están atravesando el mar de Galilea, por supuesto en una barca. El Maestro Jesús se ha dormido, es decir, el Cristo está dormido, y se desata una tempestad. Y la tormenta está moviendo las aguas del mar de Galilea, llevando de un lado a otro la barca, y los discípulos, atemorizados, angustiados, preocupados, ¿sí?, sienten que en cualquier momento una ola puede dar vuelta la barca y representar el final. Pero ellos intuyen, no lo saben, no lo conocen, pero intuyen que Jesús tiene el poder para hacer algo. Y lo invocan, lo llaman. Jesús se despierta y con solo un gesto y una palabra detiene completamente la tempestad y sobreviene la calma. Los discípulos se sorprenden ante el poder. Intuían que estaba, pero no lo habían visto. Ahora lo han percibido, lo han visto en acción. Y eso acrecienta la fe de ellos en Jesús, la certeza en el poder de Jesús, en que Él es la encarnación del Cristo. Es lo que simboliza esa escena del Evangelio, lo que acabamos de leer en la primera parte de la regla 21 en Luz en el Sendero. Bien, vamos a avanzar entonces con lo que ya es parte del tema de la actividad de hoy. Momento del desenvolvimiento. El silencio puede durar solo un momento o puede prolongarse 1000 años, pero tendrá fin. O sea, esa calma que sobreviene a la tempestad, esa calma que sobreviene y ese silencio que se hace cuando despierta el Cristo, cuando se abre el loto crístico. Sin embargo, en ti residirá su fuerza. Una y otra vez tiene que darse y ganarse la batalla. Es tan solo por un intervalo que la naturaleza puede estar en reposo. Le repito la lectura. El silencio puede durar solo un momento o prolongarse 1000 años, pero tendrá fin. Sin embargo, en ti residirá su fuerza. Una y otra vez tiene que darse y ganarse la batalla. Es tan solo por un intervalo que la naturaleza puede estar en reposo. Bien. Pregunta. ¿Cuál es entonces esa batalla que hay que ganar? Hemos hablado un poco, pero podemos ahondar un poquito más. ¿Cuál es esa batalla que dice allí debe ganarse una y otra vez? O sea, hay una batalla que se repite, seguramente no es siempre la misma. Lorena Ferrero. Sí, Fer, mira, esa batalla viene a ser la personalidad que se resiste
todo el tiempo a darle el control al Cristo, a dejar que el Cristo se manifieste. O sea, es que siempre van a volver pensamientos negativos o siempre va a haber alguna situación que nos mueva las emociones o algo del cuerpo físico que se niegue a darle el poder real al ser. O sea, hay de alguna manera, aun cuando se despierte el Cristo, recordemos que el despertar del Cristo, se lo hablamos técnicamente, está relacionado con la entrada en el sendero o la vivencia interna o lo que se llama la primera iniciación. Pero ese despertar del Cristo no es la plena manifestación del Cristo. Y ese despertar del Cristo no es el completo control por parte del Cristo sobre la personalidad. Es una primera, podemos decir, un primer approach, un primer contacto, una primera punto de unión, digamos, entre la personalidad y el Cristo. Pero esa unión no es total todavía. Recién se va a conseguir en la tercera iniciación. Entonces, de alguna manera, como estaba diciendo Lorena, hay que seguir trabajando internamente por conseguir un control o un dominio completo, no solamente sobre el cuerpo físico, también sobre las emociones y sobre la mente. Y ese completo control sobre el cuerpo físico, la envoltura emocional y la envoltura mental recién se va a conseguir en la tercera iniciación. O sea, teóricamente el del cuerpo físico en la primera, el de la envoltura emocional en la segunda iniciación y el de la envoltura mental en la tercera. O sea que hay una batalla interna que todavía se sigue librando periódicamente. Tenemos, Damián Sorni, ¿querías agregar algo? Sí, también yo lo estoy relacionando, este silencio que dura solo un momento o prolongarse y que tenemos que estar una y otra vez para ganarse la batalla, yo lo estoy relacionando no solamente con lo que estuvo diciendo Leonardo Ferreiro y lo que estás diciendo vos, sino también en la práctica de la meditación. Uno al observarse, al aquietar el cuerpo físico, al aquietar las sensaciones, las emociones y los pensamientos, uno logra un cierto silencio. Y es continuo que lo tienes que estar haciendo esa lucha. Creo que este desenvolvimiento también uno lo puede estar viendo en el Satipatthana Sutta, cuando uno está realizando la meditación. Bien, sí, está bien. Te lo acepto. Alberto Lara, ¿quieres agregar algo? Sí, esto se me asemeja mucho a la travesía que vio Jesús. Él tenía el Cristo despierto, pero en todo el proceso, hasta llegar a la cruz, él fue teniendo varias pruebas. Entonces, eso es lo que quiero acotar. Sí, sí, incluso después de pasar la segunda, la tercera iniciación, se le presentan situaciones y las tiene que superar, y por supuesto las supera. Y tal vez una de las más fuertes es en el jardín de Getsemaní o en el huerto de los olivos, cuando se encuentra de alguna manera abandonado por los discípulos que se duermen y él anticipa en su pasión lo que va a atravesar pocas horas después y sobreponerse a la angustia. Dice que lloró lágrimas de sangre. Eso también es internamente una batalla y se encontraba en un nivel de la vivencia interna altísimo. Bien, entonces hay una cuestión, o podemos decir una batalla interna y una batalla externa. Una batalla interna en el sentido de que hay que ir trabajando, continuar con la desnegativización. Hay una imagen que presenta Annie Besant, dice Annie Besant que el estudiante es llevado durante su entrenamiento de un lado a otro. ¿Sí? En su entrenamiento consiste en moverlo de un lado a otro hasta que sea capaz de mantener, para que desarrolle equilibrio y sea capaz de
mantenerse en equilibrio, no importa lo que ocurra. O sea, que nada lo mueva. Se le presentan circunstancias en la vida para que transmute, por ejemplo, los sentimientos de separatividad. Si tiene separatividad, sentimientos de rechazo hacia algún tipo de persona, entonces se va a encontrar con esas personas en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, dentro del grupo de metafísica. No hay cosa más estúpida que estar en un grupo interno de enseñanza interna y porque hay una persona que te cae mal, entonces la persona se va, el estudiante se va. Ah, no, que en ese grupo hay gente muy negativa, pesimista. Se van por sus propios sentimientos de rechazo, de odio. Y la batalla o el trabajo en ese momento consistía en transmutar ese sentimiento de rechazo. Y ese estudiante, simbólicamente, Serapis Bey lo describe como huyendo del retiro de Luxor a toda velocidad, tan rápidamente que no se ven ni las huellas que deja en la arena. Entonces, en vez de percatarse que el rechazo que él siente es un odio que la persona tiene que transmutar, porque esa es la humanidad. Un grupo de metafísica, un grupo de enseñanza interna, es un grupo compuesto por seres humanos que participan de todo lo que participa el género humano, un poco más, un poco menos. Y aunque veamos tantas cosas a veces, decimos, pero ¿cómo puede ser que en un grupo de metafísica haya gente que estafe, gente que engañe, gente que haga esto? Pero la calle, gente, es mucho peor. Es mucho peor. Lo hacen y ni siquiera disimulan, y lo hacen a gran escala. Por lo menos el que está en el grupo de metafísica es porque algo en él lo ha llevado hasta ese lugar a ver si hace el esfuerzo interno por transmutar la ambición, el deseo de comodidad, el deseo de sensación y todo lo que en el proceso, en el entrenamiento, tiene que ir transmutando o, como lo dice de una forma contundente los en el sendero, matando, acabar con eso. Bien, entonces está un trabajo de transmutar lo negativo hasta que sea capaz, hasta que ocurra lo que ocurra interna o externamente, no lo mueva. Desenvuelva imperturbabilidad. Esa paz sagrada, como la llama el luz en el sendero, que nada puede perturbar, en la cual puede nacer la flor, abrirse la flor. Bien. Y luego también necesita desenvolver las capacidades, las virtudes, las cualidades, activar las potencias que están latentes en su interior, que como dice al inicio de esta regla, algunas ya las tiene desarrolladas, están en capullo, por lo menos, pero otras ni en capullo. Entonces, porque es doble el trabajo. Por un lado, transmutar lo negativo y por otro, terminar de desenvolver lo positivo, las cualidades divinas. Ahora, también hay algo. No sé si alguien quiere agregar algo más. Ese conflicto o esa batalla interna también se ve reflejada en lo externo, porque no es que usted se va a ir a una gruta, a una cueva, a un monasterio, a encerrarse a hacer ese trabajo interno. No. Ese trabajo interno surge, se produce como resultado de movimientos externos, ya sean movimientos que se acercan a uno involuntariamente o acciones, determinaciones, planes que uno decide ejecutar. Y sobre todo, el estudiante, la vivencia interna, es una persona de acción. No es una persona que está como la botella
flotando en el mar esperando que las olas o el viento la lleven de un lado a otro, a ver qué hacer. No es un individuo que está esperando que venga un maestro a decirle qué es lo que tiene que hacer. Se va a morir esperando, porque eso no va a pasar nunca. Los maestros no van a venir a decirle lo que él tiene que hacer, porque le estarían anulando la voluntad, el libre albedrío. El estudiante respondería de inmediato por obediencia a la voluntad del maestro. Pero entonces, ¿dónde está su voluntad? ¿Cómo se activa esa llama azul? Y ese estudiante tiene que convertirse en un Cristo completamente despierto y por lo tanto en una corriente de vida completamente independiente, capaz de autosostenerse. Porque Vishnu, para poder sostener el universo, primero tiene que ser capaz de sostenerse a sí mismo. Y el señor Gautama, como señor del mundo, para poder sostener el planeta Tierra, primero que nada, tiene que estar sosteniéndose a sí mismo. ¿O de quién va a andar dependiendo? Entonces, aunque tengamos todos conciencia de unidad, pero cada uno tiene que estar en la capacidad de cumplir con su parte. El estudiante, entonces, es una persona de acción. Y al despertar del Cristo, y antes del despertar del Cristo, ya tiene que estar exteriorizando en algún grado esa buena voluntad dentro de sí, esa fuerza, esa determinación. Al haber un despertar de la conciencia crística y en cada expansión de conciencia, entonces surgen nuevos desafíos, nuevos trabajos, nuevas posibilidades de servicio, y eso también requiere o implica un trabajo, un esfuerzo positivo. Vamos. Que también, si se quiere, es una batalla. Eso está representado, me parece, magistralmente en los trabajos de Hércules, que simbolizan etapas en el desenvolvimiento de la conciencia crística. Cada trabajo es una etapa, el desenvolvimiento de una capacidad, de una virtud y también la transmutación de una carencia, de una ausencia en la personalidad. ¿Quién quiere leer? Por favor. Nora Manso. Gracias. Con el desenvolvimiento del loto crístico surgen nuevos desafíos, planes de servicio a la humanidad. Realizándolos, se producen nuevos aprendizajes y consecuentes expansiones de conciencia. Rubén Cedeño. Muchas gracias. Entonces, si con cada desenvolvimiento del Cristo surgen nuevos desafíos, nuevas posibilidades de servicio, de trabajos a realizar, que cuando son ejecutados traen consigo o en el proceso de llevarlos adelante, se desenvuelven nuevas capacidades, se expande la conciencia. Entonces les pregunto, ¿hasta dónde llega la conciencia? ¿Hasta dónde llega la conciencia, por ejemplo, de ustedes? ¿O hasta dónde llega la conciencia de una persona? Se quedaron mudos. Estela Vallejo, vamos a ver, que hoy está recatada. Estela. ¿Hasta dónde llega la No te conciencia rías de mí. Estela? Gracias, Fernando. Para mí la conciencia, ya me dijiste que no tengo que decir así para mí. La conciencia llega hasta donde está. Ya aprendí. Nuestro último alumno, estudiante que esté más alejado y que nosotros lo estamos asistiendo. Bien, pero cuando sea estudiante, ¿a qué te referís? Facilitante.
Ok, y solamente la conciencia llega hasta lo, digamos, o abarca lo que implique el estudiantado, o sea, alguien que no tiene, un facilitador, o una persona que no es facilitador o no tiene estudiante, no tiene conciencia. No, yo pienso que no, pero hasta ahí nomás sé la respuesta. Ok, vamos a ver quién agrega algo más. Helga Bert, ¿quieres agregar algo más? La conciencia de una persona llega visiblemente hasta lo que vemos que está realizando, cómo Ok, está viviendo. ¿podríamos ser entonces más concretos? Por ejemplo, una ¿Específicos? persona que está enseñando y enseña determinadas materias, determinados asuntos, y no puede abarcar otros, su conciencia no entiende, no abarca otros temas. Helga, ¿podemos ser todavía más específicos? Podemos decir, una persona que enseña, ¿por qué no vamos a algo más? No decir, no le ponen nombre. Porque cosa, materia, es muy genérico. Pongan un ejemplo más concreto. Bueno, por ejemplo, en las actividades de metafísica, a mí me encantaba el libro de la vida, pero por mucho tiempo no lo di porque me costaba comprender algunas cosas y expresarlas. Entonces ahora ya lo conseguí dar y dije, ¡ay, qué maravilla! No sé si... Pero seguimos encerrados, no está mal lo que está diciendo, pero seguimos encerrados en actividades de metafísica, como si la conciencia o la vida, la vivencia interna se limitara a lo que usted hace en las actividades de metafísica. A ver si salimos un poco de esto. Analía Trota. Fer, puede ser que es todo lo que la persona pueda dar cuenta, pueda manejar, desde lo que pueda cocinar, Lo que de lo pueda que sostener, lo sobre que pueda todo. sostener. Sí, Lo que sí, bueno, conozco, su conciencia, pero decime concretamente. sí, una persona, bueno, lo que sabe hacer en su vida, desde cocinar, desde mantenerse, desde sostener su trabajo, si es profesor, la cantidad de cursos que sostiene en la semana, si es facilitador o si es profesor y facilitador, lo que hace, si tiene una familia, si la sostiene, si manda a los hijos al colegio, si tiene una pareja, si la sostiene, si tiene una casa, la sostiene, la compra, si tiene un auto, lo mismo. Es decir, lo que puede sostener en su conciencia. Lo que puedes sostener en tu conciencia. Entonces, por ejemplo, ¿qué podés sostener vos en tu conciencia? En mi conciencia y doy Algo, clases de contanos inglés. algo, no hace falta todo, pero más o menos. Bueno, estoy estudiando la carrera de inglés, doy clases de inglés en el colegio, doy clases de inglés en el instituto, clases de matemática. O sea, Sí. sostenés una profesión, digamos, das Sostengo actividades, una profesión das clases de inglés en colegios, en diversos en colegios. colegios y en instituto. ¿Qué más? ¿Vivís con tus papás te mantienen? ¿Tenés un marido que te mantenga? ¿O vos te mantenés económicamente? Vivo sola, tengo un departamento, lo alquilo, nada. O sea, no tenés en sé. tu conciencia sostenerte económicamente y alquilar un departamento, por ejemplo. Exacto. También tenés un Exacto. instituto, ¿verdad? Sí, tengo un instituto, así que también se sostiene el instituto. También De tener pagar un la luz, instituto, el gas. sostener un instituto donde, ¿qué hacen ustedes ahí? El instituto, cursos de inglés y apoyo escolar. Entonces hay que Bien. sostenerlo, pagar la luz, pagar el gas, el teléfono, sostener las clases, pensar los cursos. Todo eso, muy bien. Todo eso es parte de lo que uno sostiene en su conciencia, Sí, además de las actividades de metafísica. Después, ¿alguien más quiere contarnos? Por ejemplo, Estela Vallejo. Estela Vallejo tiene mucho para decir, porque ha hecho de todo Estela Vallejo. Sí, yo ahora me doy cuenta de concretamente la pregunta. Bueno, yo también, por ejemplo, me doy cuenta que sostengo a las personas que asisto, por ejemplo, de Alcohólicos Anónimos,
o a los ex alumnos míos del colegio que todavía siguen viniendo recurren a mí para determinadas cuestiones de la vida. Estela, ¿vos fuiste directora de escuela? Ok, vos tenés en tu conciencia ser directora de escuela y sostener una escuela funcionando. ¿Cuántos estudiantes había en esa escuela? 1500. Ok, vos tenés en tu conciencia sostener una institución educativa con 1500 estudiantes. O sea, tu mente llega a cubrir 1500 personas, 1500 estudiantes, que todos los días, de lunes a viernes, reciban sus actividades, que sus maestros les desarrollen el plan de estudio, que a fin de año aprueben la materia, que les daban de comer, que coman, sí, y hay que ver lo que será alimentar 1500 personas todos los días. ¿Cuántos docentes había? Y teníamos aproximadamente 200 docentes porque yo tenía turno mañana 1500, turno tarde 1000 y turno noche tenía también otro tanto de 500 alumnos. Y está de más de decir casi la pregunta, pero vos conocías a los 200 docentes. ¿Y que casi por el nombre los llegaba a conocer a los 200? Yo ya sabía cómo caminaba cada uno de ellos, los pasos yo ya los conocía. Dios mío. Pasaba algo y yo ya sabía quién fue el que hizo lo que hizo. Bien, entonces eso está en la conciencia de Estela. Y cuando Estela entra a la vivencia interna y comienza a prestar un servicio, ella tiene la capacidad, ella entra con esa capacidad, porque eso está en su conciencia. O sea, si ella tuviera que sostener la metafísica en toda una ciudad o tuviera un edificio, la Escuela Metafísica de Corrientes, un edificio, ella está en capacidad de sostener un edificio donde entren todos los días 1500 estudiantes. ¿Entienden? Entonces, después, no sé si acá hay alguien que sea empresario, por ejemplo. ¿Sí? No, pero bueno, ¿quién puede agregar algo? Alberto Lara, ¿quieres agregar algo? Sí, se puede decir que conciencia es el dominio de un conocimiento en concreto. Es aquello, es más que conocimiento, porque implica conocimiento, pero es un conocimiento que se ejecuta, que se realiza. Es una sabiduría que la persona tiene. Un conocimiento activo. Que le permite sostener eso. Ella tiene, su conciencia llega hasta ahí, hasta el último lugar, hasta la última persona sobre la cual ella ejerce algún tipo de influencia. Y hacia el último lugar que conoce, en forma directa, no porque se lo leyó en un libro. ¿Vamos? Entonces, cuando un arquitecto, además de haber estudiado y tener el conocimiento, ha construido un edificio, ha construido casa, ha construido una mansión, ha construido un puente, su conciencia llega hasta todo eso que él es capaz de construir, porque ya lo ha hecho. ¿Bien? Entonces, otro tanto puede pasar en el caso de Estela Vallejos, ella fue directora de escuela. Otros pueden ser empresarios, tener una pequeña empresa con un empleado, 5 empleados, 20 empleados, 100 empleados, 2000 empleados. O a lo mejor no es el dueño, pero es el gerente. Está en su conciencia la capacidad de sostener eso. Felisa, vos tenías la mano levantada recién. No sé si querías agregar algo. Sí, no, yo estaba pensando en esto de conciencia, como uno, con lo que decía Alberto, es decir, el conocimiento que uno y la experiencia que tiene que tener sobre determinadas cosas que va a contar, explicar, enseñar, como en mi caso que atiendo a mujeres víctimas de violencia, pero también tengo la asociación de celíaco que hago orientaciones, derivaciones, y les enseño a cocinar, es decir, a conocer el nuevo hábito alimentario que debe tener. ¿Y con cuánta gente trabajás en esos ámbitos o en estas asociaciones?
¿Cómo? ¿Con cuánta gente trabajas en este ámbito, en estas asociaciones? En la fundación de mujeres, más de miles, y la asociación de celíacos para toda la provincia y también en las regiones. ¿Y cuál es la función que vos ocupás dentro de esas fundaciones? En la fundación en este momento soy secretaria, pero soy fundadora de la asociación. Nos juntamos un grupo de profesionales y armamos allá por el 95 la asociación de celíacos, hicimos allá por los fines del 90. Entonces, y dejamos asentado o generamos la agenda gubernamental, porque antes no se hablaba de eso, no se atendía. Entonces, como se fue visibilizando y las personas y los funcionarios se fueron sensibilizando y se fueron creando áreas dentro de la provincia. Bien, entonces, volviendo al tema, en el caso de Felisa, además de, no sé qué estudios fueron los que realizaste, además de estar en capacidad de atender o de instruir, entrenar a esas personas en las áreas en las que seas competente, vos tenés en tu conciencia el crear una fundación con un grupo de personas que abarque, por ejemplo, una temática, una necesidad en toda una provincia. Eso está es parte de tu conciencia. Si lo podés hacer con una fundación, lo podés hacer prestando, bueno, que ya la fundación en la que vos participás es de hecho un servicio, que se dedican a prestar un servicio. Lo podés hacer en otras ramas e incluso expandir esa conciencia al punto de no solamente abarcar una provincia, sino pasar a abarcar varias o todo un país y así seguir expandiendo la conciencia. Después también quiero decirles algo, estamos hablando de cantidad de personas, pero no es solamente cantidad de personas, es capacidad o de espacio geográfico, está también qué es lo que usted es capaz de hacer, o sea, si es psicólogo, si es médico, si es quiropráctico, tiene la capacidad de restaurar la salud en personas con determinadas dolencias. Eso es también un estado de conciencia. ¿Hasta dónde llega tu conciencia? A saber cómo funciona la psiquis de una persona o cómo funciona el cuerpo o parte del cuerpo de una persona y cuando no funciona bien, cómo restaurarlo para devolverle la salud. ¿Bien? Que el que no lo ha estudiado y el que no lo ejerce no tiene esa conciencia. Vamos. ¿Estela Vallejo está levantando la mano? Sí. Estela. Algo que quiero agregar, Fernando. Yo también, junto con otras señoras, fuimos fundadoras de una escuela nocturna con salida laboral, porque los estudiantes de mi escuela diurna eran familias muy carenciadas, y los padres no tenían salida laboral porque no tenían oficio, entonces nosotros decidimos que ellos vengan a aprender oficio y les traíamos a todos a estudiar a nuestra escuela nocturna. Ok. Fuimos fundadoras. Gracias, Estela. Entonces, ¿a dónde vamos con este tema? Estamos hablando de las expansiones de conciencia que vienen con los trabajos, con los aprendizajes y cómo eso va creciendo, se va, valga la redundancia, expandiendo. Usted no va a pasar toda la vida haciendo siempre lo mismo, tiene que haber un crecimiento. También les quiero decir algo, el ama de casa que durante 10, 20, 30 años ha sostenido un hogar, ha criado los hijos, los ha educado y le salieron bien, eso también es un desarrollo de conciencia. Nosotros, entre el staff de facilitadores de metafísica, hay señoras que a lo mejor no han tenido una mayor formación en sus estudios, pero han sido amas de casa, han sido madres, a lo mejor han trabajado junto al marido
en algún negocio y han sido capaces de mantener y sostener ese hogar y esa familia en armonía. Los hijos le han crecido sanos, son personas de bien, tienen nietos. Y entonces ustedes ven, son esas familias que se reúnen los fines de semana, donde el núcleo de amor está presente, sobre todo a través de esa madre, y hay una armonía y una unión familiar. Esa persona, cuando se convierte en facilitadora de metafísica, lo mismo que hizo con los hijos, lo hace con los estudiantes. Y yo lo veo. Tenemos, por ejemplo, en la Argentina, grupos de metafísica que sostienen escuelas de metafísica donde hay un staff de facilitadores, de lunes a sábado hay actividades de metafísica, todas las actividades están llenas, ese salón de clases está impecable, limpio, una vez al año lo pintan, una vez a la semana lo limpian, está siempre pulcro, y la persona que lo dirige básicamente es una ama de casa, que lo que hace es reproducir en esa escuelita o en esa escuela de metafísica lo que ha hecho durante 20 años en su casa. Y así como los hijos le salieron buenos, honestos, profesionales, trabajadores, igualmente los estudiantes. Y para esos estudiantes, esa facilitadora no se sabe si es la facilitadora o la madre. Porque también van y le cuentan los problemas, le cuentan las situaciones, las penas, y tienen ese tipo de comunicación que a veces los hijos tienen con sus madres. Bien, entonces, prestando ese servicio, ejerciendo esa labor, esa facilitadora también expande su conciencia y eventualmente tendrá la oportunidad o se le presentará la oportunidad de expandir su servicio en mayor medida. Bien, vamos a avanzar. Entonces, esto es algo, perdonen, se los voy a mostrar, que me encantó. Se los puse ahí, ya van a ver por qué. Esto son palabras del maestro Saint Germain extraídas del libro La mágica presencia de Godfrey Ray King, de Guy Ballard. Este libro es la segunda parte de Misterios Develados. Dice lo siguiente, ¿quién lo quiere leer? Silvina Saucedo. Gracias. Cuando el individuo entra en el Se te sendero oye. consciente. Hola. No se ¿Ahí? oye, no tenés sonido. A ver, había... ¿Quién más puede ayudar? Había levantado la mano. ¿Quién? Helga Bert. Gracias. Cuando el individuo entra en el sendero consciente de la automaestría, debe comprender completamente y darse cuenta de que a partir de ese momento, él está obligado a lograr todo lo que intente, por medio del poder de su propia presencia yo soy. Saint Germain. ¿Qué entienden de lo que acabamos de leer? Cuando el individuo entra en el sendero consciente de la automaestría, debe comprender completamente y darse cuenta de que a partir de ese momento, él está obligado a lograr todo lo que intente, todo lo que decida hacer, por medio del poder de su presencia yo soy. Paula González. Bueno, lo que intente hacer va a estar vinculado con el sendero, porque ya entró al sendero. Así que al intentar hacer algo por el sendero suyo y de los demás, no puede fallar en eso. Lo hará de la mejor manera que pueda, se asesorará, verá la forma en cómo hacerlo para que eso no falle. Y no se puede dar por vencido, porque una vez que ha despertado su conciencia crística y sabe que él es un Cristo, que es un ser divino,
ese ser divino es omnipotente. Por lo tanto, aunque en los momentos de crisis no lo sienta, pero él ha visto eso y lo sabe y tiene que seguir adelante hasta que lo consiga. Si se le presenta la oportunidad de hacer un servicio y decide, toma la decisión de llevarlo adelante, lo tiene que hacer. Está obligado a hacerlo. No puede aceptar el fracaso, porque Dios en mí todo lo puede. Vamos. Y aunque sea como Milarepa, se le caiga la casa o le manden a desarmar la casa 8 veces, 9 veces, la tiene que armar de nuevo hasta que la haga perfecta. Vamos. O sea, el no puedo no existe. El no puedo no está dentro del elenco, de la lista de lo que el estudiante puede contemplar para su vida. Otro tanto con el autodominio, la transmutación de su naturaleza inferior, el transmutar errores, defectos, hábitos negativos, o sea, desnegativizarse. ¿Quién quiere leer esto? Veamos, Lorena Ferrero, vamos. Gracias, Fer. Evadiéndolo e ignorándolo, no se elimina el mal ni se gana la batalla, sino enfrentándolo, aunque no con odio, críticas o condenaciones, sino con amor e inteligencia, pero afrontándolo. Rubén Cerveto. Bien, muchas gracias. Les puse ahí una escena que representa la batalla del Kurukshetra, descrita en el Mahabharata, y que da origen o motiva la enseñanza que Krishna le da a Arjuna y que está compilada en el Bhagavad Gita, que es parte, de hecho, de esta epopeya, la epopeya más extensa que se haya escrito jamás, el Mahabharata. Entonces, ¿qué pasa en el Mahabharata antes de que se desate la batalla del Kurukshetra? Están estos 5 hermanos que son los Pandavas, que representan las fuerzas de la luz, que eran los legítimos gobernantes del reino, y son, bueno, por toda una serie de situaciones, sus primos, los Kauravas, que eran unos desgraciados, eran no lo peor, lo peor que había, se apoderan del reino y, por distintos motivos, los hermanos Pandavas rehuyen a luchar con sus primos para reclamar lo que legítimamente les corresponde y se van al exilio por 30 años y no luchan por lo que les corresponde. O sea, como que evadiendo el conflicto. Pero ¿qué pasa? Como los Kauravas encarnan el mal, el egoísmo, el reino se está cayendo a pedazos, sobreviene el deterioro, ese deterioro y esa negatividad crecen y llega un punto donde, aun cuando han rehuido a enfrentar a sus primos los Kauravas, los usurpadores del trono, a los Pandavas no les queda más remedio que enfrentarlos. O sea, ¿cuál es la moraleja en esto? Que el mal o la negatividad, el trabajo que hay que hacer, que es tu dharma realizar, si hay que hacerlo antes o después, mejor hacerlo antes que después. Porque evadirlo no sirve para nada. Probablemente lo único que produzca es que la situación o la apariencia crezca, se magnifique hasta un punto donde no te quede más remedio que enfrentarlo. Entonces mejor enfrentarlo desde el inicio y no rehuirlo. Recordando que
somos seres divinos y que no hay nada que se presente en nuestra vida que exceda las capacidades de nuestra conciencia para resolverlo o para hacerlo. O sea, el trabajo que la vida te presente, la posibilidad de servicio que se te presente en la vivencia interna, jamás está allende tus capacidades para realizarlo. De lo contrario, no se te presentaría o no lo verías. El señor Gautama en el libro Camino del Medio habla de esto en un capítulo, un punto que se llama Mi Armagedón, y dice, piensen que era un ser de una evolución extraordinaria, un maestro de sabiduría encarnado, ¿sí? A punto de alcanzar la octava iniciación, el Budado, y aún así, cuando renuncia a Kapilavastu y se va de su casa para encontrar paz, tranquilidad, silencio en los bosques y poder encontrarse a sí mismo y encontrar el sendero, el camino, la vía a la iluminación, aún así lo asaltaba la duda y decía cada tanto, le venía a la mente, y no me hubiera ido mejor, no hubiera sido más conveniente quedarme en el palacio que andar aquí como un mendicante sin nombre, quién sabe. Si a lo mejor no alcanzo la iluminación, encima yo pasando hambre, pasando frío, pasando necesidades. Sí, dejé a mi papá, dejé a mi mujer, dejé a mi hijo. ¿Y si lo dejé por nada? Era para pensar ahí. Sí, era para pensar. Bien. Pero entonces agrega el señor Gautama algo que también dice el maestro Serapis Bey y algo que también afirma el poderoso Victory. Si se mantienen fieles hasta el final, llevarán la corona de la victoria y no sentirán remordimientos por lo que podría haber sido. El estudiante interno ha despertado su conciencia crística, sabe que él es un Cristo encarnado. No hay fracaso posible. El único fracaso es dejar de esforzarse. El único fracaso es renunciar a seguir esforzándose, a seguir intentándolo. Ese es el único fracaso. Si lo intenta, antes o después, lo va a lograr. Por supuesto, siempre que lo que intente sea bueno y positivo. Vamos a afirmar todos, Dios en mí todo lo puede. Y esta afirmación del maestro Saint Germain que me encanta, es fantástica. Vamos todos. Yo soy la fuerza, el coraje, el poder de adelantar a través de cada experiencia cualquiera que sea y permanezco alegre, elevado, lleno de paz y armonía en todo momento por la gloriosa presencia yo soy. Ahora, vamos entonces a la nota de la regla 21, nota del maestro Hilarión. Y en esta actividad y en las próximas actividades iremos dilucidando, conversando sobre esta nota un tanto extensa, ¿sí? Bien, ¿qué dice el maestro Hilarión al respecto? ¿Quién quiere leer? Francisco Casquete. Gracias. Ok. Despuntar del florecimiento. Nota del maestro Hilarión a la regla 21. El despuntar del florecimiento es el glorioso momento en que la percepción despierta. Con ella nacen la confianza, el conocimiento, la certeza. La pausa del alma es el momento del arrobamiento y el momento de satisfacción que sigue es el silencio. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Querés leerlo de nuevo? Encantado. Sí, la regla directamente. El despuntar del florecimiento es el glorioso momento en que la percepción despierta. Con ella nace la confianza, el conocimiento, la certeza. La pausa del alma es el momento del arrobamiento y el momento de satisfacción que sigue es el silencio.
Muchísimas gracias. Esta es la nota del maestro Hilarión, la primera parte. Pregunto, ¿de qué percepción está hablando? Dice, el despuntar del florecimiento es el glorioso momento en que la percepción despierta. ¿De qué está hablando? ¿Percepción de qué? Alberto Lara. Se podría entender que al momento que tú despiertas el Cristo, la percepción de la realidad cambia, ya no ves las cosas como antes. Entonces, tener una conciencia suprema vinculada al ser superior, tú ya la realidad no la tomas como una personalidad normal, como una personalidad cualquiera. Bien, te lo puedo aceptar. Ahora, dice, cambia la percepción que tiene. Y primero que nada, ¿la percepción de qué? Sobre uno mismo. Sobre uno mismo. Eco. Bien. Analía Trota, ¿quieres agregar algo? No, bueno, eso nada más que como cambia la perfección, la forma en que uno ve la vida, porque se da cuenta que es que está, que su vehículo y su personalidad está al servicio del ser interno. Entonces yo creo que esa es lo que cambia, es que uno no es esa personalidad, sino que es el ser interno, Es empieza a el ser darse cuenta. interno, claro. Entonces, el individuo lo primero es que se da cuenta de lo que realmente es. Y eso tiene que cambiar su percepción de toda la vida. Hay de hecho un folleto y una actividad que dio hace creo que un año más o menos Rubén Cedeño que usa estas palabras. ¿Se acuerdan? Es autopercepción interna. Bien, y está hablando de esto precisamente, de la percepción del verdadero ser, de la percepción del Cristo, de uno mismo, la autopercepción del propio ser. Entonces, nace la certeza de que, dice, con ella, o sea, con esa percepción que se despierta en el momento del florecimiento del Cristo, nace la confianza, el conocimiento, la certeza. ¿De qué? Como hablábamos recién, perdón, Fernando, como hablábamos recién, de que nada es imposible De que para nada es realizar. imposible. Bien, bien. Y allí, en certeza, confianza, lo podríamos, aunque usa la palabra conocimiento, pero hay tal vez más que conocimiento es confianza. Nace en la confianza, la conciencia del asunto, la certeza. Cuando se tiene ¿cuál es la diferencia entre el conocimiento intelectual de un asunto y esto? O vamos al caso mejor. Nora Manso, ¿querías decir algo? Sí, para mí la diferencia está en que una cosa es el conocimiento y ya cuando pasa por la vivencia, la experiencia y la realización interna, pasa a ser sabiduría interna. Ok, bien. ¿Y qué pasa con esa sabiduría interna? ¿Qué da? Ese momento de satisfacción que dice que sigue al silencio, ese silencio Bien, interno. sí. Dice, Sí. ¿Y qué más, además de satisfacción? paz interna y Alejandra, ampliación de conciencia. ok, Alejandra Capuzzi está levantando la mano. A eso se refiere la certeza, ¿no? Dar Tal cual, hay certeza en el asunto. la convicción no porque lo leíste, sino porque, como bien dijo Nora, lo vivenciaste, lo realizaste, y ahí en esa certeza no hay lugar a dudas. Bien, gente, cuando si una persona que ha estado meses, años, participando de actividades de metafísica o estudiando, leyendo metafísica, ¿sí? Un día, porque alguien le dijo algo, o la amenazó, o lo que fuera,
esa persona reniega y dice, no, porque todo esto era mentira, esa persona nunca salió, en lo que respecta a la enseñanza interna, del ámbito del conocimiento intelectual. Nunca tuvo vivencia del asunto. Por eso no tiene certeza. Usted puede venir, si usted sabe que esto es un vaso de agua, porque lo ha estado toda la vida utilizando, es un vaso, ¿sí?, de vidrio y bueno, para beber agua, Coca-Cola o lo que sea, usted podrá venir Mandrake el mago o el Papa o el Dalai Lama a decirle que esto no es un vaso, que esto es un no sé qué, un monopatín, y a usted le da igual lo que la otra persona diga. Porque usted esto no lo sabe porque alguien se lo dijo o porque lo leyó en un libro, sino porque usted tiene experiencia directa del asunto. Eso es muy importante. Es importante en todos los ámbitos de la vida. La mayoría o muchas profesiones, hasta las más, digamos, hasta aquellas que no requieren de una formación universitaria. Siempre uso el ejemplo del cocinero o el chef. El chef no es cocinero porque lee libros de recetas y porque se sabe las recetas de memoria. El chef es chef si cocina, y si no cocina, no es nadie. Lo mismo pasa con un músico. Un músico no es violinista o pianista o cantante lírico o compositor porque salió de un conservatorio con un título, sino porque toca el instrumento con cierto grado de maestría. Y si lo toca, es músico. Y si no, no lo es. Por mucho papel y por mucho diploma que seguramente no lo tiene. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? En el ámbito de lo llamado espiritual, holístico, interno, etcétera, se corre, incluso filosófico, se corre un grave peligro. Como estamos hablando muchas veces de cosas intangibles que van, por definición, más allá de lo físico, asuntos abstractos, se corre fácilmente el peligro de creer que porque se logra comprender intelectualmente esos asuntos o se tiene información, hay vivencia de eso. Y eso es un peligro enorme, porque el individuo se autoengaña de que sabe cuando no sabe. Hay a veces un sobredesarrollo mental o intelectual y se cae fácilmente en el orgullo intelectual o en el orgullo espiritual. Por ello, para prevenir del asunto, yo estoy como dice Rubén Cedeño, dale que te pego con los fundamentos de la atención. Fíjense que uno de los 4 fundamentos de la atención es la observación de la enseñanza, que a veces lo traducen como la observación de los objetos mentales o de los contenidos mentales, que no está mal. ¿Qué es? Que esa información sobre la enseñanza interna que tenés, a través de la observación veas qué es lo que verdaderamente sabes por vos mismo y qué es todavía solamente conocimiento. O mejor dicho, que cuando estudias algo nuevo, empieces a observarlo hasta que encuentres la correspondencia y digas, es esto. Entonces, por ejemplo, si estás hablando del perdón o aprendiendo el perdón o a perdonar, que hagas lo que tengas que hacer hasta que llegues al perdón y digas, esto que estoy sintiendo o esto que estoy viviendo es perdón. Si no, no lo sabes. Y empiezan a teorizar, pues está lleno de teorías.
al respecto, que para perdonar hay que hacer regresión a vidas pasadas, que para que perdonar hay que hacer esta otra terapia, porque lo que te pasa es producto de lo que hizo tu abuela, tu bisabuela, tu tatarabuela, que ni la conociste, ni nadie en la familia sabe lo que hizo. ¿Vamos? Entonces, y no hay cosa más absurda que eso. A menos que se convenzan que sabiéndolo, entonces lo van a perdonar. Pero si la gente siente resentimiento, precisamente porque se acuerda de lo que le hicieron. ¿Cómo va a perdonar acordándose de lo que le hicieron? Si la causa del trauma está precisamente ahí, en el registro que viene arrastrando y al que le viene dando poder de lo que hizo. Y ese registro, esa memoria, y lo que hizo la abuela, la tatarabuela, y lo que hizo ella en la vida anterior, todo es maya, es ilusión. Todo eso, lo que hay que hacer es darse cuenta que es ilusión, que es paja. Que cuando está enojado con fulanito, ese fulanito con el que está enojado está en un solo lugar. ¿Dónde está? En tu cabeza, no está en ningún lado, es una imagen en tu cabeza, nada más. Y por eso, cuando no te acordás, no hay bronca y no hay resentimiento. Conciencia de unidad. ¿Quién quiere leer? Silvina Saucedo. ¿Se escucha? Conciencia de Ahora unidad. sí, ahora sí. Conciencia de unidad. Sabe, oh discípulo, que aquellos que han pasado por el silencio y han sentido su paz y retenido su fuerza, ansían que también tú pases por él. Hilarión. Bien, muy bien. ¿Qué está diciendo ahí? ¿De qué está hablando? Sabe, oh discípulo, que aquellos que han pasado por el silencio y han sentido su paz y retenido su fuerza, ansían también que tú pases por él. Capuzzi. Que el que ya logró desarrollar la primera iniciación o incluso pasos mucho más adelantados, quieren que el resto de la humanidad también logre o transite ese camino y logre la ascensión, la liberación de... Bien, y entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace? Colaboran, ayudan, enseñan, asisten de alguna forma como para hacer que la humanidad esté más cerca de no sé, los recursos o las herramientas para poder, sobre todo a través de la educación, ¿no? Para poder liberarse. Para poder liberarse y despertar esa misma conciencia. Despertar esa conciencia. Sí, ¿por qué? Porque qué pasa esto? A lo mejor parece redundante la pregunta, pero ¿por qué el que despierta esa conciencia crística, lo único que quiere es que los otros también despierten esa conciencia crística? Porque una de las características es la compasión, ¿no? Entonces, y también el hecho, el sentido común o el discernimiento de transmitir el logro, de que eso es la ausencia de egoísmo, de esa compasión, buscar que el resto de la humanidad también deje de sufrir, salga de... Bien, o sea, por lo que está diciendo Alejandra, la compasión, ausencia de egoísmo está implícito en la conciencia crística. Paula González, ¿quieres agregar algo? Sí, también porque se dio cuenta, se despertó y al despertarse quiere que los demás dejen de estar dormidos. Sí, pero eso, a ver, yo me puedo despertar a la mañana, ¿sí? En mi habitación hay otras personas durmiendo en mi casa y digo, no la voy a levantar. No la voy a levantar porque las quiero dejar durmiendo, no la voy a levantar porque me da igual. A lo que voy es, ¿qué es lo que hace? Alejandra dio algo, habló algo al respecto, ¿sí? Sobre la compasión, pero creo que podríamos ahondar un poquito en esto. Sandra Enríquez.
Por servicio, servicio a los demás, sirve a los demás. A ver, me estás diciendo una palabra suelta, servicio, 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 y unime una cosa con la otra. Bueno, porque Cuando la persona despierta la conciencia crística, lo que más ansía es que los demás también despierten su conciencia. Me hace acordar la película de Matrix, ¿se acuerdan? Que en Matrix, cuando se despiertan de la Matrix, quieren que los demás también salgan de la Matrix. Analía Trota, ¿quieres agregar algo? Sí, creo que puede ser que uno se da cuenta que la realidad en la que vivía antes de despertarse no es lo verdadero y te insta a que los demás también puedan saberlo, ¿Por qué? entenderlo. Porque la gente se gana la lotería o se gana el bingo. ¿Y el que gana el bingo quiere que los demás se lo ganen también? No. No, siempre, y entonces... no siempre. Porque tiene que ver con el dejar de sufrir, con el sufrimiento, Fernando. No sé, yo lo puedo ver como en el tema de... Anda a decirles, ¿sí? A los que viven o a los que generan conflictos que hay hoy en día en distintas partes del mundo, si están preocupados porque los demás dejen de sufrir. Les importa un carajo. Alberto Lara. Sí, todos somos uno. Cuando uno llega a ese estado de conciencia, tiene la conciencia de unidad. Ok, Quiere que todo... eso. Gente, está el título, es el título de la diapositiva. Porque la conciencia crística es una conciencia de unidad. El Cristo ve la diversidad, pero en un trasfondo de unidad. Todavía no es la completa conciencia búdhica, menos la conciencia del yo soy, pero es una conciencia que, aun siendo mental, ve la diversidad, pero con un trasfondo de unidad. Y nos ayuda a desenvolver la conciencia crística, el practicar eso, el ver las diferencias, pero en un trasfondo de unidad. Unos serán argentinos, otros italianos, otros marroquíes, los otros serán de la India, pero somos todos seres humanos. Unos son budistas, otros son ateos, otros son cristianos, otros son metafísicos, pero todos somos seres humanos. Y lo primero es que somos seres humanos. Lo demás es un accidente. Vamos, y hacer ese ejercicio, que es un ejercicio de abstracción. Recuerden que el cuerpo mental superior o la mente superior es la mente abstracta, la que ve en la diversidad los elementos esenciales en común, por ejemplo. Y eso es lo que te permite definir. Cuando el matemático define qué es un triángulo o resume, por ejemplo, resume un fenómeno matemático en una fórmula, se está abstrayendo. Cuando en el teorema de Pitágoras llegó a la conclusión de que el cuadrado de los catetos es igual, perdón, la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, eso es una abstracción. Funciona para todos los triángulos que puedan existir. Absolutamente para todos. ¿Vamos? Bien. Entonces, bueno, no para todos los triángulos, sino para un tipo especial de triángulo. Rectángulos. Sí,
El triángulo rectángulo, gracias. Eso es una abstracción. Lo mismo cuando ustedes en la diversidad están buscando los puntos de unidad entre todo, ¿sí? Están acercándose, haciendo un ejercicio que los eleva a la conciencia crística. Al revés, el que está bien, no ve la unidad y solamente ve la separatividad, la diversidad, y entonces se separa, está alimentando los sentimientos egoístas, está alimentando la separatividad. Ah, no, estos no tienen derecho porque vienen de otro país, estos no porque son de otra creencia, estos no porque son muy viejos, muy jóvenes, tienen otras tendencias sexuales, una cosa más separatista que estar armando grupo de metafísica para niños, grupo de metafísica para gente adulta, grupo de metafísica para jóvenes. Todo eso es separatista, discriminador. Grupo de metafísica para amas de casa, grupo de metafísica para profesionales. Todo eso es separatista. El mundo no está hecho solamente de un tipo de personas. ¿Vamos? Lara, ¿tenías alguna pregunta o comentario? No sé. ¿O te quedó la mano levantada? Ok. Avanzamos. ¿Por qué les pongo esta imagen? Dice, el Cristo es una conciencia grupal y quien ha visto parte del plan es consciente de que lo único importante a realizar es trabajar por el despertar de los demás, que su función en el plan es precisamente esa. ¿Alguien sabe por qué les puso esa imagen y qué está representando? Alguien que haya ido a la India se tiene que acordar, por lo menos. Si no, los voy a jalar de la oreja. A ver, ¿quién ha ido a la India acá? Paula González, Capuzzi, Marcela Hernández. ¿Qué está representando eso? Bueno, ahí está representando a Gautama en el Nirvana, cuando él ya se extinguió, y quedaron todos sus estudiantes ahí tratando de ver qué hacían. ¿Pero no ves que está vivo? ¿Todavía tiene la cabecita levantada o está muy chiquita la imagen? Es en realidad una escena final, Paula González, antes de su Mahaparinirvana. Y está dando la enseñanza minutos antes de desencarnar. Exactamente. El Buda ya tenía 80 años, ya estaba por desencarnar, y hubo un brahman anciano que se acercó, que estaba esforzándose, pegando codazos, patadas para llegar hasta donde el Buda, para que el Buda le diera la enseñanza antes de irse. Y nadie le decía nada al Gautama para no perturbarlo, porque imagínense, ya estaba muy viejito y ya estaba a punto de desencarnar y hacer el Mahaparinirvana. Y entonces escucha un ruido y cuando le pregunta a Ananda qué era lo que pasaba, Ananda le explica lo que está pasando y le dice, déjalo pasar, déjenlo pasar. Y lo último que hizo el Gautama antes de desencarnar, o antes de su Mahaparinirvana en realidad, porque se fue conscientemente para el Nirvana, pero bueno, desde el punto de vista físico, desencarnó. Entonces lo último que hizo fue darle la enseñanza a este anciano que le estaba pidiendo. Nada de eso es casualidad. En la vida de estos maestros como Jesús, como el señor Gautama o como Hércules, cada una de las escenas de sus vidas tienen un mensaje. ¿Sí? El motivo por el cual él, 45 años atrás, no se quedó en el Nirvana, ya fue el único motivo fue volver a la Tierra a ver a quién podía despertar. Y como esa era la única motivación, esa motivación fue lo que lo mantuvo hasta el último momento. Bien, vamos a concluir la actividad de hoy en este punto.
no quisiera ya cambiar de tema. No sé si hay preguntas, si las hay. Si no hay preguntas, vamos a concluir con nuestra bendición de la donación amorosa y de la prosperidad. ¿Quién la quiere hacer? Sandra Enríquez, vamos. Invocación al Arcángel Chamuel. Con el pleno poder y autoridad de la amada presencia de Dios, yo soy, amado Arcángel Chamuel, flamea, 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 tu llama rosa de la adoración a través de mis 4 vehículos inferiores, de mi dinero y mi provisión económica. Multiplica el dinero en mis manos y uso, y libérame financieramente ahora, de acuerdo con el plan divino, para que pueda servir, bendecir y consolar a todos aquellos con quienes entre en contacto. Yo acepto que este decreto está cumplido por el más sagrado nombre de Dios que yo soy. Gracias, Gracias, Padre. Muy bien, muchísimas gracias a todos por su participación, bueno, especialmente a los que han participado. Les habló Fernando Candiotto desde la ciudad de Roma. Con el favor de Dios, volvemos a encontrarnos el próximo martes a las 19 horas de la República Argentina para continuar con nuestro estudio de Luz en el Sendero. Muy buenas noches y muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, Fernando. Buenas noches.